Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Deseo que se encuentren bien y vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión del módulo. Esta es una sesión un tanto, bueno, una unidad un tanto cuanto diferente porque vamos a realizar otro tipo de actividades, ¿sale? Entonces, vamos a revisarlas. Bueno, tenemos dos actividades. La actividad integradora 5, reconocer investigaciones, y la actividad integradora 6, iniciar una investigación. ¿Sale? Y bueno, eh, vamos con la 5. Ajá, que ya hay un trabajo que me subieron y no me había dado cuenta. Bueno, aquí hay un formato, digámoslo así, un modelo de formato que lo voy a abrir para que lo conozcan. Entonces, así, incluso así está más fácil. Está más fácil hacer la actividad. Es un formatito mm, que tienen que ustedes desarrollar. Bueno, vamos a ver. Son tres lecturas. Son tres lecturas que tienen que hacer en la parte final, en la columna última donde dice fuentes. Aquí, por ejemplo, vienen explicados, bueno, viene la referencia de los tres artículos. El primero tiene que ver con el tema de Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia, Murcia, España, de la revista de Educación de España 2014. Ahí está el DOI, que es la liga para que vayan al artículo. Y ese se consultó el 26 de septiembre del 2024. O sea, hubo una revisión para ver si el trabajo estaba vigente. Bueno, ese es el primero. El segundo tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. El ordenador es la computadora, ¿sale? En los últimos años, yo diría que en los últimos 20 años, eh, con la inserción de la computadora a las primarias, secundarias, se trabajó mucho la parte em, de cómo los alumnos podían jugar videojuegos para aprender matemáticas. Ajá. Y eso era muy importante, ¿no? Eh, para desarrollar. Y la siguiente y la última es los efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores, también una revista en España. Este trabajo se hizo en el 2015, pero después tuvo mucha relevancia porque en México y en el mundo, porque a partir de la pandemia, muchos adultos mayores fueron muy afectados por el encierro que tuvieron. eh, y pues se tuvieron que recurrir a psicólogos, también a especialistas que pudieran ayudar a este grupo que es muy vulnerable. Bueno, esas son las tres lecturas que ustedes tienen que hacer. Ojalá ya hayan avanzado en algo porque son lecturas que están sustentadas y que se implica un trabajo previo. Bueno, eh,
Bueno, perdón. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, contestar las cuatro preguntas o temáticas de las que están ahí para cada una de las lecturas. La primera tiene que ver con Internet, redes sociales y adolescencia. ¿Qué disciplinas estaríamos pensando, áreas, campos de conocimiento donde se aborda el tema? Miren, aquí hay un error porque no es disciplinas o ciencias o disciplinas, es ciencias y disciplinas. Las disciplinas conforman ciencias, ¿me explico? Incluso con que hubieran puesto disciplinas científicas, hubiera estado bien. ¿Qué disciplinas científicas se utilizan para estos artículos? ¿Sale? Yo voy a hablar desde las disciplinas. Y las disciplinas que, por ejemplo, se trabajan en la primera lectura, yo se las voy a comentar para que tengan una idea de cómo desarrollarlas. Es nada más poner la disciplina, no es explicarla, ¿eh? Es solamente poner la disciplina. Es, estamos hablando de Internet, pues bueno, el estudio de Internet como fenómeno social se hace desde la sociología, desde las ciencias de la comunicación. Por ejemplo, esas dos áreas estudian el Internet como fenómeno. Igual las redes sociales. A las redes sociales le podemos añadir la psicología, así como la adolescencia, ¿no? Ahorita ya estos estudios ya pasaron a otro nivel y, por ejemplo, se está hablando de adicciones. Ya se está hablando de un tema más fuerte, más preocupante, ¿no? Que son las adicciones y los efectos que están tratando. Muchos, ahorita les dije de adultos mayores con depresión, pero también otro grupo vulnerable son los adolescentes y niños y adolescentes que también están cayendo en depresión. Entonces, esas serían las tres disciplinas: sociología, psicología y comunicación. ¿Sale? Bueno, aprendizaje de las matemáticas mediante computadora. Es lo mismo. Ordenador, así le llaman los españoles, esa sería computadora. Eh, aquí es importante, bueno, ahí te está dando una, ya, el título te está dando una disciplina, que serían las matemáticas, ¿no? ¿Qué tipo de matemáticas se enseñan diferentes grados? Eh, También aprendizaje te da una pista. ¿Cuál es la disciplina que estudia las formas de aprender, las formas de enseñar y de aprender, las formas de enseñar que tenemos los maestros y las formas de aprender que tienen los alumnos? La pedagogía, ¿sale? Hay una disciplina que se llama pedagogía y esa es la que estudia, la que te dice, a ver, cómo vamos a utilizar esta computadora, cómo vamos a utilizar los programas, ¿sale? Cómo vamos a utilizar los programas de cómputo para que los alumnos aprendan. Y bueno, ahorita ya les dije programas de cómputo, entonces también está la informática, ¿no? La informática, que es una disciplina en donde pues desarrollas programas en este caso educativos o videojuegos en donde se pueda ver. Yo seguí hace muchos años, hace más de 20 años, un modelo que se llamaba Enciclomedia. A ustedes ya no les tocó, creo que ya no les tocó, porque estamos hablando del 2000 al 2006 en chicos de primaria, en donde metían una computadora al salón de clase y les pasaban videos, les pasaban ejercicios mediante videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa era una manera y los maestros tenían una planeación. Bueno, y por último, depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Aquí, pues es muy sencillo. ¿Quiénes son los únicos especialistas que pueden dar terapias? Pues los psicólogos, ¿no? Los psicólogos son los únicos que pueden dar terapias de corte psicológico, eh, y que obviamente, pues,
tratan de ayudar a las personas que tengan algún problema, pues de depresión, ¿no? Entonces, hay diferentes corrientes de terapias. Esta es una, la cognitivo-conductual. Entonces, esa sería, con que pongan psicología, perdón, es suficiente, ¿sale? Pueden poner psiquiatría también, pero psicología sería la única, bueno, no la única, sería la más precisa en este caso. Hola, Laura. Sí, nada más eres tú la única que ha llegado, Laura. ¿Sale? Bueno, entonces estoy explicando la actividad 5. ¿Sale? Para que saques tu cuaderno y tomes nota de lo que estoy diciendo. Expliqué ahorita la primera columna, que es las disciplinas. Sí, Laura, ¿qué te dije? Te cambié de nombre, perdón. Eh, sí, Laura. Ah, ok. Em, sí, aquí me parece tu nombre. Bueno, entonces, ya les dije qué disciplinas son estas, ¿sale? Les ayudé en esta columna. La siguiente, ¿qué problema se aborda? O sea, problema es qué situación quieren explicar, qué situación quieren explicar, ¿sale? Eh, ¿Ante qué reto están los investigadores? El problema es eso, un reto que tienen los investigadores eh, para explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quieren explicar aquí? ¿Sale? Bueno, aquí lo que creo que tiene que explicar está relacionado con Internet, redes sociales y adolescencia. Y ustedes ya no les voy a dar la respuesta, ustedes búsquenla para que la puedan contestar. Igual acá, aprendizaje de las matemáticas. ¿A qué situación se enfrentan los investigadores? Y qué quieren demostrar, qué quieren explicar con respecto a el aprendizaje de las matemáticas mediante computadora. Y aquí, ¿qué problema hay con respecto, qué situación hay con respecto a la terapia cognitivo-conductual y la depresión? O sea, si es una terapia efectiva que pueda ayudar a los padres de familia, bueno, bueno, en este caso a los adultos mayores, y bueno, y también a todo el entorno, de preferencia, bueno, a los adultos mayores, ¿sale? Si es una terapia que sí puede solucionar ese problema, curar de esta situación al adulto mayor, ¿sale? Bueno, entonces ese sería el problema abordado. El argumentos principales, aquí es importante que tomen nota, porque esta es una respuesta un poquito más compleja. Yo les pido aquí que saquen un fragmento de cada uno de los artículos, o sea, una cita, ¿sale? Una cita, que corten y peguen un argumento, una aseveración. Regularmente los argumentos para este tipo de trabajos, que está ese artículo científico, puede ser un dato estadístico o una explicación de un dato estadístico. Un argumento sería, por ejemplo, del primer estudio, ¿qué está pasando con las redes sociales e Internet con los jóvenes? ¿Qué se está generando? ¿Qué tipo de conductas o qué tipo de prácticas se están generando en los adolescentes con Internet? Ese sería uno. Sí, sí sería en la columna 4. Yo dije 3 porque es la de la respuesta, ¿no? Pero tienes razón, es la pregunta, la columna 4. Argumentos principales, ¿sale? La columna 4. Entonces, aquí en esta columna pones una cita, ¿sale? En donde pues exista una aseveración, una afirmación acerca de los hallazgos que se están teniendo en este estudio. ¿Sí queda claro, Laura? Lo de los hallazgos.
que cada una de las investigaciones están realizando. Bueno, y ya el último, que sería el quinto, no, 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 no se pone de premisas y conclusiones, no. Aquí es lo que te digo, es como vas a citar, porque también se pide citar. Ajá, si revisas la rúbrica, te piden que cites. Entonces, ¿qué mejor forma de citar que yo creo que en un argumento? O sea, hay más, vas a encontrar muchos argumentos en el trabajo. Entonces, identifica un argumento. Hace rato te acabo de decir cómo identificas un argumento. O es una afirmación que puede ir después de un dato estadístico, en donde se señale, pues, qué está pasando con ese fenómeno, con los jóvenes, con los adultos, con los adultos mayores, con los chicos de secundaria. Entonces, no, lo identificas, cortas, pegas y pones los elementos de la cita. Aquí, por ejemplo, ¿te acuerdas que nada más se pone el apellido? Se pone el apellido del autor. Aquí nada más vas a poner el primero, que es Ballestas. Aquí son cuatro investigadores: Ballestas, Lozano, Cerezo y Soriano. ¿Sale? Solamente cortas, pegas y donde termina el párrafo que estás pegando, pones Ballestas. ¿Sale? Nada más pones Ballestas. Coma, 2014, coma, la página, pero la página no página web, sino la página uno, 2, 3, 4, 7. Si ya son argumentos y son resultados de la investigación, ya es al final, entonces ha de ser la página 20 por ahí, y cierras. ¿Sale? Y si queda claro esto, Laura, lo que tienes que hacer, no pongas los cuatro, con que pongas uno, es correcto. Igual acá. Acá es Santiago, Etcheverría y Lucas, los investigadores. Solamente pon Santiago, coma, 2018, coma y la página de paginación. Porque algunos me están poniendo la página web. Claro, exactamente, exactamente. Tú cortas y pegas el argumento, uno o dos argumentos, no más, ¿sale? Si pones un argumento no pasa nada, si quieres poner dos, yo creo que no más de dos. Cortas, pegas, entre comillas, como bien lo señalas, punto. Esta sí tiene, porque son PDFs, Laura, son PDFs, entonces sí tienen página de paginación. Los que no tienen página son los sitios web, ¿te acuerdas? Que ahí le scrolleas y más bien es el párrafo, pero estos sí tienen página. Y ya pones la página, ¿sale? Y acá, por ejemplo, en el último, es Sales, Pardo, Mayordomo y Soto Respons y Meléndez. Con que pongas a Sales, igual. Sales, coma, eh, 2015 y la página en donde sacaste tú la cita. ¿Sale? Ya, con eso es suficiente. Bueno, ¿alguna duda en disciplinas, problema y argumentos, Laura? Ok, muy bien. Sí, porque acuérdate, Laura, que en todos los trabajos tienes que citar, ¿sale? Y qué bueno que te esperaste un poco, no entregaste para que hayas visto a dónde recomiendo citar. Si alguien cita en el problema, no hay problema, ¿no? Pero yo creo que aquí se cita mejor en los argumentos, ¿vale?
Y bueno, relevancia de la investigación en tu entorno. Aquí, por ejemplo, fíjate bien lo que dice, en tu entorno. ¿Qué se entiende por entorno? Se entiende, por ejemplo, eh, lo que te rodea. ¿Quién te rodea? Pues tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ajá. Ellos serían tu entorno. Eh, y en este caso, ¿qué observarías tú de ese entorno? Pues a jóvenes, ¿no? Incluso tú eres joven de 17 años. Entonces, fíjate bien cómo tienen que contestar esta pregunta. Tienen que contestar, la relevancia de este estudio en mi entorno es significativa porque yo soy joven, mis amigos son jóvenes y yo veo que pasamos mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Yo veo a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares de mi edad y más chicos que pasan mucho tiempo en internet, en videojuegos, en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí queda claro, Laura, la relevancia de esta investigación en mi entorno es significativa, ¿no? ¿Por qué? Y ya explicas por qué. ¿Sale? Ahora, la siguiente. eh, aprendizaje de matemáticas mediante la computadora en educación en primaria. Mm, aquí, por ejemplo, puede estar más complicado porque no sé si tengas tú amigas, amigos, familiares, conocidos que estén estudiando la primaria y que en su materia de matemáticas les enseñen mediante programas de cómputo, ¿no? Em, si tienes, pues lo indicas, ¿no? Pues sí, sí es relevante porque tengo primitos, vecinitos, que luego veo que hacen sus tareas en programas de cómputo o me dicen que les enseñan matemáticas en un laboratorio de cómputo, ¿no? O puedes decir, no, este tema no es relevante. Este tema no es relevante porque pues no veo, no conozco niños de primaria que aprendan matemáticas en su computadora. ¿Sale? Y en el último, también sí es relevante por si conoces tú también a familiares, vecinos, amigos, tus padrinos, no lo sé, ¿no? Alguien cercano a ti o a tu familia que le hayan detectado que tiene depresión. Es una enfermedad que creció mucho, que creció mucho a raíz de la pandemia. Entonces, muchos, muchos alumnos sí me comentan que incluso hasta ellos, aunque no son adultos mayores, han pasado por un proceso de depresión, o sus mamás, o sus abuelitos. Se pone la disciplina más que la ciencia. Se pone la disciplina, ¿no? Por ejemplo, en la primera, no sé si entraste cuando estaba hablando de la primera como habla de internet y redes sociales, pues las disciplinas ahí son sociología, ciencias de la comunicación y psicología. Creo que esas tres disciplinas explican muy bien este fenómeno. En la segunda, como es aprendizaje de las matemáticas, yo les comenté que era pedagogía y eran matemáticas y también informática, ¿no? Esas tres disciplinas creo que son las que pueden explicar, porque son programas al final de cómputo. ¿Qué programas haces tú qué tan fáciles son esos programas para que los alumnos puedan entender ecuaciones o depende el grado de matemáticas, no sé si cálculo o estadística, etcétera, etcétera. Y la última, que ya estabas cuando expliqué eso,
era psicología, ¿no? Psiquiatría puede ser, pero psicología era son los únicos los que estudian psicología que pueden dar terapias de este tipo, ¿sale? Ujú. Sí, Laura, ¿sí queda claro? Que ya me queda como pues como resumen, ¿no? Entonces, en esta última, acuérdense, mi entorno te afecta, es relevante, más que te afecta, perdón, es relevante en tu entorno. No, sociología, comunicación y psicología. En la primera van esas tres. ¿Por qué? Porque psicología estudia comportamientos de adolescentes, sociología estudia también comportamientos, pues ya de grupos sociales y comunicación, bueno, es una disciplina que estudia el avance de las redes sociales, de Internet, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esas serían las tres. Y en la segunda lectura también son tres. Pedagogía, matemáticas e informática. Y en la última, pues yo creo que psicología está bien, con eso es suficiente. ¿Sale? Y el problema, ¿qué quieren explicar los investigadores? ¿Ante qué retos se encuentran? Pues explicar qué tanto puede influir o puede afectar o qué tanto usan los adolescentes Internet y las redes sociales. O sea, quieren dar una explicación de ese tipo de comportamientos, ¿no? Argumentos, pues ya habíamos dicho, qué nos dicen los investigadores, qué resultados están teniendo de este trabajo. Y por último, tú me debes de decir si eso es relevante en tu entorno. O sea, el problema aquí es que me hablan general. No, por eso les digo, respondan, en mi entorno, este estudio no es significativo, o sí es significativo porque yo veo en el transporte público personas que están nada más en el teléfono celular, caminando, jóvenes que ya no juegan y están en internet. O sea, en tu entorno, lo que tú percibes, lo que tú ves a tu alrededor, ¿sale? ¿Sí, Laura? No, no hablen en general porque me han respondido, así, porque la gente ya no, ya no habla entre, no, no me hablen de la gente, háblenme de los que están cerca de ustedes. Por eso es mi entorno, exactamente. Allá, por ejemplo, donde tú vives en Yucatán, en Mérida, ¿sí es en Mérida? ¿O es una localidad de Yucatán? Ya no me acuerdo, perdóname, Laura. Si es en Mérida o en una región de ahí. Es en Mérida, por ejemplo, ¿no? Todo esto que tú me estás diciendo, ¿cómo lo ves tú en Mérida? Desde tu colonia, ¿no? Hasta pues la ciudad en donde tú encuentras a tus amigos, etcétera, etcétera, a tus familiares, amigos de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esto es parte de un tema, de estos temas, que tiene que ver con los proyectos de investigación. Antes de hacer un escrito, un artículo académico, los especialistas lo que hacen son protocolos o proyectos de investigación, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? No vas a desarrollar no van a desarrollar ensayos ahora, ¿sale? No, sino más bien lo que van a aprender es a planear un trabajo de investigación, un trabajo de investigación en donde van a ordenar mejor sus ideas. ¿Sí me explico? Es donde van a ordenar mejor sus ideas. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el primer punto, es importante que tengas un tema de investigación.
la semana pasada, ustedes se les dio un tema que tenía que ver con la legislación de las drogas. Eh, o sea, me da mucha pena que muchos, los que no vieron las sesiones, pues cometieron el error que les dije que no cometieran, que es decir, que el tema era la legislación de las drogas. No, ese no era el tema. El tema estaba relacionado a eso, por eso les pusimos ahí que si tenía que ver con los riesgos, los beneficios, con la historia, etcétera, etcétera, y ustedes ya lo encaminaban. Yo les decía que lo podían encaminar hacia los beneficios en el sector salud, los beneficios en el desarrollo de medicinas, por ejemplo, ¿no? Eh, y era un tema ya con un enfoque muy puntual. Bueno, aquí te dice que puedes utilizar el trabajo anterior. Yo lo que les recomiendo es que busquen otro tema. ¿Por qué les recomiendo que busquen otro tema? Porque ahorita en la preparatoria es importante que ustedes conozcan muchos temas, ¿sale? Que si hay algún tema que te inquieta, que es de tu interés, pues lo puedas estudiar, digámoslo, incipientemente en este tipo de trabajos. Entonces yo les recomiendo que no utilicen el tema de la legislación de las drogas enfocado a algún beneficio, a algún riesgo, algo histórico. No, ¿sale? Y mucho menos que pongan otra vez de título la legislación de las drogas, porque eso es automáticamente está mal. Hay muchos temas, hay muchos temas. No sé, por ejemplo, a ti, Laura, cuál se te ocurre, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de la contaminación del río Lerma, por ejemplo, que es un río muy caudaloso en el Estado de México, o temas sobre, por ejemplo, la violencia familiar, sobre la violencia animal, también me ponen la delincuencia en México. Eh, si ponen ustedes ese tema también está mal, porque es muy amplio, ¿no? O sea, si tú me pones la delincuencia en casas, la delincuencia en Mérida, robos casa habitación, ya estás tú enfocando el trabajo. ¿Sí me explico? Es muy importante que entiendan que un trabajo se enfoca. eh, y fíjense muy bien en sus fuentes, porque el módulo pasado, un alumno me hablaba de la delincuencia en México, que estaba subiendo, que estaba horrible, y los datos que me daba eran del 2018, cuando eh, esos datos se actualizan mes por mes. Si ustedes ven la mañanera de Claudia Sheinbaum, hay un día a la semana que se dedica a temas de seguridad y no estoy del todo seguro si cada mes dan cifras en el país. Eh, entonces, tengan mucho cuidado con la fuente de información, porque eso ya descalifica eh, lo- el- la parte, los riesgos ¿a dónde? Yo creo que me acuerdo que te lo corregí. ¿Los riesgos de qué? ¿Los riesgos a dónde? ¿Sale? Los riesgos en la salud pública, los riesgos en la violencia social, ¿no? Los riesgos en el crecimiento del narcotráfico. Checa la retroalimentación, estoy casi seguro que te lo comenté. Lo tienes que enfocar mejor, ¿no? Los riesgos de la salud pública en la legalización de las drogas. Y también drogas es muy amplio, ¿sale? Hay muchos tipos de drogas. Incluso no es lo mismo hablar de fentanilo que de marihuana. O sea, en cuanto a la permisidad de querer legislar una u otra, hay más posibilidades que se legisle la marihuana, sobre todo incluso
no solamente para crear medicamentos, sino también para consumo personal, lúdico. O sea, el fentanilo jamás lo van a legislar para consumo lúdico, jamás. Pero creo que lo que está legislado para utilizarlo como medicamento o como sustancia que ayuda a medicamentos. ¿Sí me explico, Laura? Entonces, sí, claro, tienes que, por eso el enfoque, enfocar es lo que tú haces con un telescopio, con unos bifocales, así, o no sé si usas lentes cuando has ido a hacer exámenes de la vista para darte el dato preciso, te manejan diferentes tipos de vidrio, de aumento. Eso es enfocar, puntualizar, precisar, ¿sale? Entonces, eso háganlo. Por ejemplo, yo lo que les digo ahorita es, por ejemplo, la contaminación en el río Lerma. Exactamente, exactamente. ¿Qué droga? Porque no es lo mismo, por lo que te decía, incluso la cocaína, las anfetaminas o hay otra droga que se utiliza mucho para parar dolores cuando la gente tiene cáncer. Ay, se me olvidó ahorita ese tipo de droga, pero hay una, morfina. La morfina, o sea, hay un espectro grande, entonces hablar así genera la legalización, no, ¿sale? No. Tiene que tener un área para eso, ¿sale? Bueno, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Eh, si revisan ustedes los materiales que están en la plataforma, que es muy importante que antes de buscar en Internet, busquen en nuestros materiales. Son materiales muy buenos, muy acorde a las actividades que se van a hacer. Van a ver que el problema se plantea en forma de pregunta, ¿no? Eh, fíjate cómo se hace la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de legislar el fentanilo para consumo cotidiano en la sociedad? ¿Sale? Ahí estás tú señalando tu problema. O sea, tú quieres saber cuáles son los riesgos que existen para la salud pública si se legisla la cocaína para consumo lúdico. Ajá. Sí, Laura. Ahí eso es un problema y a esto, como yo lo planteo, se le llama pregunta problematizadora, que ese es el eje, es uno de tus ejes rectores de cualquier trabajo de investigación. No me va a alcanzar el tiempo para explicarles bien todos los puntos que aquí vienen. Yo les pediría que esta actividad no la entreguen todavía que la entreguen pasando la clase del viernes, porque en la clase del viernes voy a trabajar de manera muy puntual cada uno de estos temas que se está trabajando. ¿Sí, Laura? Entonces, vayan haciéndola eh, y ya, pues si pueden entrar a la clase o si no, revísenla y vean si lo que hicieron ustedes es correcto, ¿sale? Entonces, aquí es una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que el río Lerma esté contaminado? Si después quieren hacer un párrafo en donde quieren profundizar un poco la explicación de ese problema, lo pueden hacer. Pero lo importante aquí es la pregunta, ¿sale? Sí, Laura. La pregunta es lo que debes de redactar primero. Y ya después redacta un párrafo, ¿sale? Si quieres profundizar en eso.
Luego, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. A ver, ¿por qué sería importante hablar de la contaminación del río Lerma? Bueno, pues es un río muy abundante en agua, muy importante para el medio ambiente, la ecología de toda la zona del Estado de México, creo que pasa por acá, por la Ciudad de México. O sea, pues es, eh, es muy importante ese río para el ecosistema de la zona centro del país. Entonces, si está contaminado, pues genera muchos problemas en la flora y la fauna de aquí, de los alrededores de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, bueno, pues eh, eh, es importante señalar y justificar por qué es necesaria esta investigación para informarle a la gente que no trate de no contaminar, para exigirles a los gobiernos municipales y estatales que tengan políticas para la población, para las empresas, para el sector industrial que está en esa zona y que no viertan sus contenidos en el río, como se hace regularmente. Contaminan los ríos con petróleo, con ácido, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, fíjate aquí, Laura. Yo creo que si tú justificas tu tema, tienes que poner una cita que se conoce, como ya habíamos dicho, de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que te valgas de un especialista para apoyar lo que tú estás pensando. ¿Sí queda claro, Laura? O sea, que te apoyes de alguien, ¿sale? De quien tú investigues en internet que estudia, por ejemplo, parece ser que tú quieres seguir con el trabajo que hiciste la semana pasada sobre los riesgos de la legislación de algún tipo de droga. Entonces busca a alguien y por ejemplo, si son riesgos para la salud, pues que busques a un doctor, algún especialista que te haga saber que si consumes fentanilo, pues estás destrozando todo tu sistema nervioso. No sé si has visto los videos y las fotos de la población norteamericana que es adicta al fentanilo, eh, que les llaman peyorativamente zombies, ¿no? La verdad es muy fuerte ver a ese tipo de jóvenes que están todos doblados, tirados en la calle, drogados pues pareciera que están a punto de morir. Entonces, tú puedes hacer tu justificación a partir de esto. ¿Sale? ¿Sí queda claro, Laura? Ahora, el punto 4 es, ¿cuál es tu postura? Ajá, tu postura. ¿Tú qué piensas al respecto de la legislación del fentanilo? O sea, ¿tú estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Y por qué? Ahora, creo que también aquí cabría una cita, ¿sale? Ustedes elijan si lo hacen aquí en justificación o en argumento o en los dos, ¿no? El citado. Pero sí creo que también una cita apoyaría mucho lo que ustedes están pensando, ¿sale? Entonces, tu postura. Bueno. Punto 5. Indaga en Internet tres diferentes disciplinas. Aquí serían disciplinas, o sea, o más que técnicas de investigación. No, creo que aquí está mal planteada esta indicación, porque yo me genera conflicto decir, o técnicas de investigación que han abordado el problema. Son técnicas, las técnicas no abordan el problema. Eh, Sino son instrumentos para desarrollar el problema. No, 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 no. Yo digo que no. Las premisas fue en este, en la semana uno, ¿sale?
Eh, por ejemplo, fíjate, aquí no te pide que lo hagas con premisas y conclusiones. ¿Sí, Laura? La instrucción no te lo solicita. En el siguiente trabajo, que es ya en la semana, nuestra última semana de trabajo, vas a desarrollar una actividad integradora. Ahí sí te va a decir premisas y conclusiones, ¿sale? Y qué bueno que lo preguntas, porque sí me he dado cuenta que en algunos trabajos hacen de más y no siguen las instrucciones. Si aquí te dice argumenta con premisas y conclusiones, lo puedes desarrollar así. Si no, es solamente el texto libre, ¿sale? Un párrafo en donde tú lo desarrolles y lo trabajes y con tus ideas y con las ideas que te has generado a partir de lo que estás leyendo. ¿Sale, Laura? Entonces, no, premisas y conclusiones. En la otra actividad que viene, en la semana 4 sí te va a pedir y lo vamos a ver dentro de 8 días las instrucciones, ¿sale? Bueno, entonces, te decía que aquí son disciplinas, ¿sale? Y aquí sí te pide que en 4 líneas expliques esa disciplina, cómo te va a ayudar a, a estudiar tu tema. Por ejemplo, si yo sigo con mi tema de la contaminación del río Lerma, por ejemplo, una disciplina es ecología. ¿Por qué? Porque la ecología estudia el medio ambiente, estudia todas las formas que, que existen de medios ambientes, sustentables, por ejemplo, o contaminantes. Entonces, a mí hablar de ecología me ayuda mucho. Otro tipo de disciplina puede ser estas ingenierías perdón, hídricas que tienen que ver con el agua. Hay especialistas en agua, en temas de agua, desde cómo tener una mejor recolección de agua, cómo tenerlas sin contaminación, cómo desalinizar el agua del mar. O sea, hay muchos temas relacionados con el agua. Entonces, los ingenieros hídricos me pueden ayudar. Otra puede ser, por ejemplo, incluso la administración pública o el derecho, en el sentido de generar leyes o políticas públicas que determinen castigos a las personas que contaminan, por ejemplo, o pedirles a las empresas que tengan un sistema em, eh, que tienen que tener ellos de no contaminar, ¿no? Los ISO, ¿no? Que les llaman los ISO 9000 y que son una serie de protocolos que tienen las empresas, por ejemplo, de calidad. Hay muchos tipos de ISOs y en este caso, bueno, para no contaminar. Y se los tienen que revisar. Los gobiernos debe de haber instancias del gobierno que vayan a las empresas y que digan, a ver, cómo cuidas tú el ambiente? Enséñame tus procedimientos. Y esos procedimientos se enseñan y el gobierno dice, bueno, está bien, como lo tienes, no contaminas, pero tus máquinas ya están muy viejas, las tienes que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pueden ser esas 3 disciplinas. ¿Sale? Sí queda claro, Laura, a qué se refiere con disciplinas. Si tú estás hablando de los riesgos, pues hay que ver en qué lo quieres enfocar. Si quieres ser en riesgos en la salud pública, pues tienes también al derecho, ¿no? Tienes al derecho, tienes a las ciencias políticas, ¿no? A la administración pública, tienes a la medicina, ¿no? Al campo de estudio de la medicina, de la biología, de la química, etcétera, etcétera, ¿sale? O sea, tú ya decides cuáles y explícalas, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí tienes alguna duda, Laura?
Por último, eh, las investigaciones siempre tienen un objetivo, ¿sale? Tienen un objetivo, tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, siempre los objetivos se redactan en verbos en infinitivo. Por ejemplo, informar a la sociedad sobre los riesgos de la contaminación del río Lerma en su comunidad, ¿no? Informar. Explicar las consecuencias de la contaminación del río Lerma en las comunidades en donde pasa el río, ¿no? Analizar las causas que han llevado a que el río Lerma esté contaminado. ¿Sí me explico? Son verbos en infinitivo. Si, lo vamos a ver el día viernes, pero también, por ejemplo, si ustedes buscan en internet verbos eh, para crear objetivos de investigación, van a salir muchos, ¿no? Van a salir muchos. Clasificar los diferentes tipos de contaminantes encontrados en el río Lerma, ¿no? Eh, y así, el verbo, acuérdense, siempre es una acción. Y en este caso, nuestra acción en investigar implica revelar, tener un conocimiento. Ujú. Tener un conocimiento que se va a exponer, ¿no? También exponer las causas de la contaminación del río Lerma en la zona de, este, del municipio de Lerma, ¿no? Por decirlo también así, porque se llama río Lerma porque pasa un tramo en el municipio de Lerma que está muy pegado al Estado de México, digo, el Toluca, pero también cruza otros municipios, ¿sale? Entonces yo puedo decir que es en un determinado municipio. Esos son los objetivos de investigación. Que son clasificaciones, que tú lo vamos a ver el viernes, porque hay unos objetivos que son, digámoslo así, cognitivamente más relevantes, como por ejemplo analizar. Si tú quieres analizar, implica un proceso más sofisticado que simplemente clasificar. Incluso si tú pones clasificar es como un verbo secundario que te lleva a analizar, ¿sale? Entonces, hay que ver qué es informar, por ejemplo, es un verbo muy práctico. Informar sobre los riesgos a la salud pública que tendría la legislación y la autorización del uso de la marihuana para fines lúdicos. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué quiero yo? Informarles. Quiero comunicarles a la sociedad los riesgos que implica una autorización de ese tipo. Ujú. Bueno, son dos, ¿sale? Lo vamos a ver de profundidad. Y la hipótesis. La hipótesis es un supuesto, una afirmación, que fíjense, por eso ponía mucho hincapié de que en la 2 sea una pregunta, el problema sea una pregunta, porque si yo digo, ¿cuáles son los contaminantes que aparecen más en el río Lerma? Mi hipótesis, o sea, mi hipótesis es algo que no he comprobado, ¿sale? Es una aseveración que yo doy, un supuesto, algo que yo creo, un me late que, para decirlo en términos coloquiales. Entonces, la hipótesis siempre responde a la pregunta de investigación. Si yo digo, ¿cuáles son los contaminantes que se encuentran con mayor frecuencia en el río Lerma? Yo puedo decir, los contaminantes que se encuentran con mayor frecuencia en el río Lerma son la basura PET que es tirada y los hidrocarburos que tiran las empresas, que vierten las empresas al río. Ese es mi supuesto, ¿sale? ¿Por qué? Porque el río Lerma, eh, hay muchas fábricas sí, alrededor, o en la orilla, perdón, del río. Entonces, a mí me han dicho que ese sería. Entonces, ese es mi supuesto. Para comprobarlo, ya para mi trabajo que voy a hacer, yo tengo que ir al río Lerma. Yo tengo que ir al río Lerma
ir a los poblados cercanos al río Lerma y hacer observaciones, preguntarle a la gente, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar en el río, me tengo que subir a una lancha, ¿no? Para ver, contratar incluso a gente de ahí que sepa, para incluso que me ayude a sacar cosas del fondo del río, incluso hasta si tengo presupuesto, pues meterme yo como buzo, si sé bucear o contratar a alguien para que me saque fotografías del fondo del río o en las orillas, sacar pruebas de agua, eh, sacar fotografías si yo veo fábricas que están vertiendo sus contaminantes. O sea, la hipótesis es el supuesto, lo que yo creo. La respuesta, más que respuesta, la comprobación de la hipótesis es lo que yo hago. ¿Sí me explicó, Laura? Eso obviamente no lo vamos a hacer porque no es una clase de metodología, pero es importante que ustedes sepan cómo se proyecta una investigación. Entonces, para yo demostrar que sí, en verdad, esos contaminantes eran los que más están en el río, yo tengo que ir a comprobarlo. ¿Sale? Bueno, esa sería la hipótesis. Te digo, no se hace eso porque pues no es una materia de metodología. Ya cuando tú tengas tu materia de metodología, vas a revisar tus apuntes y vas a decir, ah, sí, en la clase de argumentación me explicaron lo que tengo que hacer para comprobar una hipótesis. Luego pones tus fuentes consultadas para este trabajo, lo guardas y ya se acabó. ¿Sale? Esto, de todos modos, Laura, lo voy a explicar con más detalle el día viernes a las 11. ¿Sale? Sí, creo que ese día se te complica, no me acuerdo si estuviste el viernes pasado. Pero bueno, si se te complica, yo voy a dejar la grabación en el pizarra de sesiones y para que tú lo cheques y si tienes alguna duda me dices, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Laura? Ok, bueno, entonces damos por concluida la sesión y nos vemos el viernes, ¿te parece? Sí, 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 sí. Corrígelas y si quieres ese día me las enseñas. O si las quieres subir, por ejemplo, la primera, si tú consideras que ya la corregiste bien, súbela y esta, pues me enseñas cómo vas trabajándola y y la revisamos, ¿sale? Bueno, cuídate mucho y que te vaya muy bien. Chao.